hemos venido compartiendo en este tiempo, como todos ya lo saben, hemos venido hablando sobre el Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Marcos. Hemos estado estudiando diferentes pasajes y pues hoy me correspondió a mí estudiar el capítulo 3 del libro de Marcos. Entonces vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Si alguien que tenga ahí su Biblia, por favor, vamos a leerlo claro. Andrés, si puedes leer Marcos 3, del 1 al 6. No importa si es otra versión, pues usted lo puede leer en la versión que tenga en sus manos. Dice la palabra de Dios en Marcos 3, 1 al 6. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Muchas gracias. Esta es la segunda discusión entre Jesús y sus adversarios sobre el día de reposo. Si ustedes, como hemos venido estudiando, pueden recordar que en Marcos capítulo 2, del 23 al 28, también hubo una discusión porque los discípulos estaban arrancando espigas en un día de reposo. Entonces esa fue la primera. Aquí en Marcos 3 es la segunda discusión de Jesús con sus adversarios por esta razón. Y como ya lo hemos venido hablando en este tiempo, Marcos escribió para los creyentes de Roma. Su propósito es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente y hace hincapié en la humanidad de Jesús, como mostrando sus emociones humanas, porque en este pasaje podemos ver a Jesús enojado, con tristeza, y bueno, a través de todo el Evangelio nos va mostrando muchas de sus emociones. La nación de Israel había esperado con anhelo la llegada del Mesías, que fue anunciada muchas veces por los profetas, pero cuando llegó el Mesías, lo rechazaron. Esto dice Juan 1, 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no entendemos por qué precisamente y tristemente fueron los líderes religiosos de la nación de Israel los que más persiguieron y atacaron a Jesús cuando llegó. Eran los que conocían la profecía, los que conocían las promesas y fueron los que más le atacaron. Es lo que pasa con nosotros. Anhelamos siempre tener a alguien que se preocupe por nosotros, que comparta nuestras cargas, que nos escuche, que nos consuele, que nos entienda, que nos acompañe. ¿Quién mejor que Jesús? Pero cuando Jesús viene a darnos este estilo de vida, lo hacemos a un lado. Aquí Jesús se encuentra entre Galilea y Capernaum, donde ha venido realizando muchos milagros, milagros de sanidad y liberación. Por ejemplo, sanó a la suegra de Pedro, sanó a un leproso, sanó a un paralítico, liberó a un endemoniado. En el capítulo 1, versículo 21 al 25, fue la liberación del endemoniado. También ha venido escogiendo, en estos primeros capítulos vemos que ha venido escogiendo a sus seguidores para el ministerio. Aquí vemos el llamamiento de Simón, Andrés, Jacobo, Zebedeo y Mateo. En este pasaje vemos que Jesús apenas comenzaba su ministerio y ya tenían planeado matarle. Porque si vemos en este pasaje en el versículo 6, dice que estaban ya buscando un complot para asesinarle. Así que estaba empezando su ministerio y ya tenían planeado matarlo. Se encuentra en la sinagoga enseñando de la misma manera
que estuvo en la sinagoga cuando liberó al endemoniado. Así que nos encontramos en una escena donde aparecen 4 tipos de personajes. Y vamos a hablar de cada uno de esos personajes hoy. ¿Cuáles son esos 4 tipos de grupos o personajes? Primero, un hombre necesitado y enfermo. Segundo, un grupo de líderes religiosos como los fariseos, ceñidos a las normas y a las leyes. Tercero, un grupo de herodianos, la secta de los herodianos. Y cuarto, el más maravilloso personaje, Jesús. Vamos a hablar de estos 4 personajes que aparecen en nuestra historia. Algo particular de estos grupos religiosos o seculares o políticos es que siempre estaban detrás de Jesús. Si ustedes miran en todos los evangelios, cuando Jesús hacía milagros, cuando estaba en la sinagoga, cuando estaba entre la multitud, siempre estaban ahí. Siempre estaban ahí todos estos grupos, los fariseos, los escribas, los seduceos, los herodianos, siempre estaban allí. Miraban cómo Jesús hacía milagros, escuchaban sus enseñanzas, parecían muy fieles seguidores, pero realmente con otras intenciones. Su corazón estaba muy lejos de las enseñanzas de Jesús. Vamos a mirar hoy qué nos enseña este pasaje y qué parecido hay con nuestra realidad hoy en día. Vamos a identificar a qué grupo de estos yo pertenezco, de estos 3 grupos, ¿no? Si usted me dice que pertenece al grupo de Jesús, son los 3 grupos que estaban allí, los fariseos, los herodianos, vamos a referirnos a ellos, y el hombre necesitado. Vamos a mirar con cuál nos identificamos hoy. O usted puede decir, bueno, yo me identifico un poquito con los 3, pero es muy parecido a nuestra época, es una escena que representa también nuestra época actual. Vemos una sinagoga, que es un lugar de adoración, un templo, como tenemos nuestra iglesia, un lugar para estudiar la ley de Dios. Vemos un hombre necesitado y limitado. ¿A quién representa este hombre necesitado y limitado? A toda esa gente que van y vienen, entran a las iglesias y salen como ovejas que no tienen pastor. Algunos quedan atrapados por falsas doctrinas o líderes que buscan sacarles provecho. No, personas no tanto quizás con una mano seca, pero con un corazón seco, vacío, deteriorado, herido. Y por otro lado, este hombre vacío, herido, deteriorado, este tipo de gente desbaratada, llegan a una iglesia en gran parte compuesta por gente religiosa y legalista, como estos grupos de fariseos. También se encuentran con un tipo de personas como los herodianos, que no les importaba la ley de Dios. Vamos a hablar de estos personajes de nuestra historia. Entonces, primero, el hombre de la mano seca. Miren el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1, Wilson? Según esta narración se encuentra en los otros evangelios, aunque bueno, entendemos que es un solo evangelio, pero está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta narración igual se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Esta narración también se encuentra en el evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 11. Y en la narración de Lucas nos dice que era la mano derecha la que estaba dañada, la que estaba seca. Él da ese detalle. Lucas nos muestra en su narración que era un hombre que tenía su mano derecha dañada, o sea, la más necesaria, que la mano derecha es la que más utilizamos. La palabra griega seca es seroinó, que es un término que se refiere a atrofia. Se usaba para plantas muertas que se habían secado o marchitado. Se usaba para plantas muertas que se habían secado o marchitado. Una mano inhabilitada. Una antigua tradición sugiere que este hombre había sido cantero, o sea, encargado de labrar piedras para las construcciones, y que luego perdió la capacidad para trabajar, quedando como un mendigo. Algunos comentaristas dicen que estos mismos grupos, fariseos y herodianos, fueron los que se tomaron el trabajo de coger a este hombre, cualquier enfermo que encontraron por ahí, y lo llevaron a la sinagoga solo para tentar a Jesús. Vamos a ver, llevemos a este enfermo a ver si lo sana o no en día de reposo. Unos comentaristas suponen eso.
que lo cogieron y lo llevaron. ¿Por qué razón dicen eso? Por el detalle de que el hombre nunca pidió ser sanado. Simplemente llegó y se sentó allá en la sinagoga. Entonces, los comentaristas dicen, puede ser que ellos mismos tramaron eso de llevar a este enfermo hasta allá para ver qué iba a hacer Jesús, a ver si lo sanaría o no. Ellos permitían sanidad un día de reposo. Estos fariseos, según sus leyes y sus normas, solo se permitía sanar un día de reposo si era un caso de vida o muerte. Pero como este hombre tenía la mano seca, pero no estaba ahí muriéndose, Jesús pudo haberlo sanado en otro día. ¿Por qué lo sanó el día de reposo? Jesús pudo haber dicho, bueno, voy a seguir la tradición de estos fariseos y para no molestarles voy a sanarlo mañana. No, Jesús lo sanó en esta ocasión porque muchos de los milagros que realizó fueron para mostrar su autoridad aún sobre el día de reposo, así como había mostrado su autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, cuando calmó las tormentas, su autoridad sobre los poderes de las tinieblas, cuando liberó a los endemoniados, su autoridad aún sobre la muerte, cuando resucitó a Lázaro. Wilson, versículo 2, ¿qué dice? Bueno, vamos a mirar qué era eso del día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? Era un mandamiento sencillo del Antiguo Testamento de santificar y guardar el día sábado. No se podía realizar en ese día ningún trabajo. Se trataba del séptimo día de la semana. Como para ellos la semana empezaba desde el domingo. El domingo era el primer día de la semana. Entonces domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado era el séptimo día. Miremos por un momento Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Éxodo 20 del 8 al 11 para mirar de dónde viene esto del día de reposo. Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Algo particular que acaba de leer César en este pasaje es un día para dedicárselo a Jehová tu Dios, ¿verdad? Entonces el séptimo día de la semana se trataba el día de reposo, porque Dios descansó el séptimo día después de haber creado toda la tierra. No significa que Dios estaba agotado y sudando por hacer la creación y dijo, no, me toca ya sentarme porque esta creación me dio muy duro. No, no se trataba de un cansancio de Dios y que se sentó, sino que terminó satisfactoriamente su labor como un artista que al terminar su obra se sienta a admirarla. Ojalá nosotros podamos hacerlo, como Pablo decía, ay, he terminado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que podamos decir, hice, procuré, traté, intenté de hacer lo correcto y me siento satisfecho. De eso se trataba el día de reposo, de dejar de hacer cualquier labor, pero para dedicarse a adorar a Dios, a adorar, a mirarlo, a contemplarlo a Él, como acabamos de leer. Es más, después de que Jesús resucitó, ustedes saben que Jesús resucitó un domingo, el primer día de la semana, muchos empezaron a establecer el día de reposo como el domingo. Como muchos de nosotros que tenemos el domingo como el día de venir a las iglesias a adorar al Señor. Pero queridos, nuestro reposo, nuestro verdadero reposo, ¿quién es? Jesús y su obra redentora. Ahora descansamos de nuestras propias obras y esfuerzos humanos y reposamos en Él. Iremos a Hebreos 4. Wilson, por favor. Hebreos 4. Todo esto del día del reposo de Dios está en Hebreos 4 del 1 al 13, pero no lo vamos a leer todo. Solamente lee los versículos 4, 9 y 10 de Hebreos capítulo 4.
Sí, está ahí. Esos son los versículos que más queríamos resaltar. Hemos descansado de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias obras y esfuerzos humanos para descansar en la obra redentora. Ese es nuestro verdadero reposo. Estos grupos religiosos no trabajaban ese día por norma, no hacían nada, no se podía hacer ningún trabajo, pero no se dedicaban a obedecer los mandamientos de Dios. Y esto fue la exhortación que les hizo Jesús. Este mandamiento del día de reposo había sido cercado, rodeado, reformado con legislaciones que determinaban lo que era permitido y lo que no. Es lo que yo siempre digo, la palabra de Dios es sencilla, es práctica, habla al corazón más que a la mente. Pero nosotros, los seres humanos, los hombres, los cristianos, la hemos complicado, queremos darle vueltas y enredarla de tal manera que a veces no sabemos cómo interpretarla. La Biblia se interpreta a sí misma. Pero estos fariseos habían empezado a reformarla, rodearla, ponerle legislaciones y llegaron al punto de decir, esto es permitido, esto no, esta norma sí, esta no. Versículo 4, ¿quién me lo lee, por favor? Era la pregunta que les estaba haciendo. Bueno, entonces, según ustedes, ¿qué debemos hacer el día de reposo? ¿Sanar o dejar a este hombre que se vaya como vino? ¿Salvar la vida o quitarla? Si ellos se negaban a que se hiciera el bien, si ellos se negaban a hacer esta sanidad, necesariamente estaban haciendo el mal, porque estaban negando una ayuda a su prójimo, negando la ley de Dios. Pero si decían que estaba bien, bueno, sí, sánelo hoy día de reposo, iban en contra de sus tradiciones rabínicas. Y en la misma narración de este pasaje, pero en el libro de Mateo, que está también, Jesús les dice, y ustedes después lo pueden leer, ya les dije los pasajes donde está en Mateo y que está en Lucas. En la narración de Mateo dice, Jesús les dice que por qué para ellos sí era aceptable rescatar una oveja que de pronto se cayó en el fango, en el lodo, en un hueco, en un hoyo, iban y la sacaban inmediatamente y no la dejaban morir. ¿Por qué entonces no podían rescatar una vida, la vida del hombre que vale mucho más? Dice ahí en la narración de Mateo. O leámoslo, Mateo 12, 11 y 12, leámoslo solamente que son solo 2 versículos. Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12. Mateo 12, 11 y 12. Exactamente, está muy claro ahí en las escrituras. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron callados, no pudieron responder, no sabían qué hacer. Ellos centraban su atención en lo que no se podía hacer, mientras que el Señor puso su atención en lo que se debía hacer. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 17. No vayan a apartarse de Marcos 3, que es nuestro pasaje central. Santiago 4, 17. En la versión de la Reina Valera dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace también es pecado. Ellos lo único que deseaban era estar satisfechos consigo mismos y no por hacer el bien a otros. Imagínense esto, les dolía que se fuera a sanar un enfermo en el día de reposo. Les dolía que se quebrantara la ley de no hacer nada en el día de reposo, pero en su mente estaban planeando un asesinato contra Jesús. Eso está ahí mismo en el versículo 6 de Marcos 3. Con el paso de los siglos, los rabinos habían desarrollado docenas de reglas, escuchen bien, de reglas extrabíblicas de conducta para el día de reposo. Sobrepusieron leyes sobre leyes, rituales sobre rutinas, reglamentos sobre restricciones y requerimientos sobre limitaciones. O sea, ellos cogieron y reformaron todo a su manera. Y el día de reposo se convirtió para ellos en la jornada perfecta para ostentar su justicia propia. Como dice Mateo 23, 4. No lo leamos, pero en Mateo 23 Jesús les da duro
a estos líderes religiosos. Y en Mateo 23:4 dice, ustedes ponen carga sobre los hombres que ustedes ni siquiera pueden mover con un dedo. Se la pasan diciéndole a los demás lo que es bueno, lo que es malo, si cayó, si no cayó, por qué lo hizo, pero ustedes ni siquiera pueden mover con un dedo esos mandamientos. En el versículo 3, ¿qué dice? De nuestro pasaje de Marcos 3. Levántate y ponte en medio. Como lo hablamos ahora, este hombre en esta ocasión ni siquiera pidió ser sanado. Él dijo Jesús, porque en muchas ocasiones los enfermos le decían, Jesús, por favor, ten misericordia de mí, si quieres puedes limpiarme. Pero este hombre estaba allá sentado, lleno de necesidad, pero allá postrado. Y Jesús conocía su necesidad. Y Jesús fue el que lo miró, lo observó, como hoy, como ahora, como en este momento, Jesús te observa. Allá está Ervin sentado, aquí está Cristian sentado. Jesús dice, allí está Beatriz. Jesús nos observa, nos conoce. Y Jesús conocía la necesidad de este hombre y le dijo, sal de en medio de la multitud y ponte en medio, porque ahí lo dicen los 3 pasajes en Mateo, en Lucas y en Marcos. Ponte en medio. Él se puso, me imagino que temblando, en medio de todos y le mandó que extendiera su mano. ¿Qué pasaría si el hombre no hubiera obedecido ni hubiera extendido la mano? No sé. Pero él tuvo que tomar una decisión de obedecer, de creer, de levantarse, de extender su mano. Porque Jesús conoce nuestras debilidades y limitaciones, nuestras cargas y problemas. Y quiere sanarnos. Pero necesitamos obedecer, necesitamos creer, necesitamos levantarnos, ponernos de pie y venir a Él, acercarnos a Él. Y como lo dije ahora, hermanos, seguramente no tenemos una mano seca, pero sí un corazón reseco, arruinado, causando heridas, un corazón herido, un corazón lleno de culpabilidad por pecado, pecados que quizás avergüenzan, un corazón cansado. Pero a veces nos conformamos con seguir allí sentados, no me importa, no se metan conmigo, déjeme así, no trate conmigo, quiero seguir con mi corazón roto y arruinado, sin gozo, sin paz y sin nada de lo que Dios nos ofrece. Déjeme aquí, en medio de la multitud, que nadie me mire, que nadie me llame, que nadie haga nada por mí. Pero Jesús llamó a este hombre porque conocía su necesidad. Le dijo, solo te pido que te levantes y vengas a mí, ponte en medio que yo quiero sanarte. Así que tenemos que tomar la decisión de venir a Jesús. Y este es el primero de nuestros personajes, el hombre de la mano seca. El segundo grupo de nuestro personaje de esta historia, los grupos religiosos. Vamos a hablar de los fariseos, que era el grupo religioso, y de los herodianos. Entonces, el segundo punto están nuestros personajes de los maravillosos y famosos fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran fundamentalistas religiosos. Esta secta había surgido como un movimiento de resistencia contra todo tipo de influencias paganas. Levantaban barreras, escuchen bien, y si algún parecido con la realidad, levantaban barreras para no contaminarse con los demás paganos. Insistían en un sistema de religión externa, en la cual lo más importante era guardar y seguir leyes y tradiciones. Su religión se centraba en su propia habilidad para hacerse dignos de entrar al reino de Dios. En otras palabras, si yo cumplo con todas estas normas y reglas y rituales, podré entrar al reino de Dios. Es decir, justificándose por medio de su propio legalismo meticuloso. Ponían en el pueblo una carga insoportable de estar bajo el dominio de ese legalismo farisaico. Así que en vez de la libertad a la que Jesús nos llamaba, había opresión. Las 3 cosas más sagradas para los fariseos eran el templo, las leyes ceremoniales y el día de reposo. En la época de Jesús se utilizaba la ley para someter el espíritu de los hombres ante el manejo egoísta de los líderes de turno, ya fueran religiosos o políticos. Y Jesús condenó esta actitud al ver que este sistema legalista implantado creaba un resentimiento, creaba sentimiento de culpa permanente en el corazón de los hombres.
Pero Jesús, en cambio, insistía en un sistema de relación, algo interno, una relación interna, una comunión estrecha con Dios, una religión, si le podemos llamar así, basada en el amor más que en las leyes. ¿No representan este grupo de fariseos ahora a los cristianos legalistas de nuestra época? ¿Que solo andan mirando el comportamiento de los demás para juzgarles? Ay, miren a ese, se está tomando una cerveza, no. Y la ley nos dice que no. Miren a este otro que dice que es cristiano y cómo se le salió esa palabra. Sí, todos fallamos en eso. Nos convertimos en esos fariseos que estamos mirando a ver quién falla, a ver quién tiene una caída para caerle. ¿No representamos ese grupo de cristianos legalistas que solo andan mirando la paja en el ojo del hermano y no trabajan en quitarse la viga de su propio ojo? No ciñéndose a los mandamientos de Dios, sino más bien a sus reformas y conductas externas. Siempre están ahí observando porque los fariseos hacían eso. Eso sí, con sus ropas largas y aprendiéndose la Biblia de memoria, con sus filacterías, siempre estaban ayunando y haciendo largas oraciones. Ustedes lean Mateo 23 y se van a dar cuenta de lo que Jesús les dice. Siempre estaban ahí con Jesús, ¿no? Siempre estaban detrás de Jesús escuchándolo, pero estaban mirando a ver, mire esta mujer, tráiganla rápido y apedréenla. Mire este que hizo aquello. Siempre ese grupo de fariseos están mirando cuando alguien comete una falta para caerle. Así que ese grupo de fariseos representa esa parte de la iglesia que solo se ciñe a normas. Estamos cansados, ustedes y yo. Yo sé que sí. Yo sé que sí, sin preguntarles, estamos cansados. Yo conocí a Jesús y tuve un encuentro con él en el año 1982. Estaba muy jovencita. Por ahí alguien dijo, no señores. Y llevo todos estos años, no voy a decir cuántos, todos estos años viendo muchas cosas y aprendiendo otras. Personas que fácilmente te dicen, no, pero es que usted tiene como un problema con esto, con lo otro, con el dinero, con la mentira. Y no trabajamos nuestras propias faltas y errores. He visto personas que duran una semana entera metidos, arrodillados, ayunando, después se van a la casa a hacer unas cosas terribles, viven en adulterio, fornicación, se la pasan mirando pornografía, pero están en la iglesia metidos, hasta muchos líderes también. ¿No estamos cansados de eso? De la falsa llamada religión. No necesitamos una relación, que es a lo que Jesús nos llamó, una relación basada en el amor y en la compasión. La ley del Antiguo Testamento obviamente hablaba con claridad de hacer el bien y prohibía causar daño a otros, pero ellos con sus regulaciones lo hacían a quienes intentaban seguirlas. Es más, trataban mejor a sus animales, porque si caía una oveja la rescataban rápido, que a las personas. Jesús aquí le refuta su falta de amor y compasión con este hombre necesitado. Y yo quiero decir algo que lo veo muy claramente en la palabra. Alguien demuestra tener una relación correcta con Dios en su forma en que se relaciona con los demás. ¿No lo dice la Biblia? En esto conocerán que son verdaderos discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, así de claro. En esto se conocerá que son verdaderos discípulos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y en 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. No le da muchas vueltas. El que no ama no ha conocido a Dios. Y las iglesias están llenas de personas que decimos conocer a Dios, pero no podemos amar. Jesús pone el mandamiento del amor por encima del ritual, dejando claro que es más importante tener compasión hacia otros que seguir meticulosamente ceremonias y rituales. El profeta Isaías apoya esta verdad y vamos a leerlo. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17.
Exacto. Esos eran los sacrificios y ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son nuestras ofrendas que presentamos en este tiempo para tener una relación con Dios? Entonces la oración, muchos practican la disciplina del ayuno, el leer la palabra, el tener una comunidad, el congregarnos. Pero Dios nos puede decir lo mismo que decía en los tiempos, dice, estoy cansado de sus rituales, pero llegan a la casa a maltratar a otros. Estoy cansado de que vengan a la iglesia a abrir la Biblia y aparentar que son muy buenos hacedores de la palabra cuando llegan y cuando nadie los está viendo hacen otro tipo de cosas. La gente de la época de Isaías tenía el mismo problema que estos fariseos. Confiaban en un ritual vacío, al margen de la realidad espiritual. Y algo importante, miremos ahí en el mismo Isaías, Wilson, por favor, capítulo 58, versículos 6 y 7. Ahí estábamos en Isaías, ahí mismo en el capítulo 58, 6 y 7. Algo importante que dice en Isaías 58, creo que Andrés lo debió haber tocado el domingo pasado, el ayuno que yo escogí, la relación que yo quiero tener con ustedes, la vida que realmente quiero que tengan es que hagan práctico el evangelio. Y algo importante que dice en Isaías 58, 6 y 7, y no te escondas de tu hermano, no te escondas de tu hermano. El llamado claro era desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Soltar todas esas ataduras y estorbos que no dejan progresar a una persona. ¿Cuáles son esos estorbos que no te dejan progresar o no nos dejan progresar? Amargura, rencor, falta de perdón, envidia, rechazo, complejos y otras prácticas de pecado que nos estorban y no nos dejan avanzar. Soltar cargas de opresión, dice aquí en Isaías 58. ¿Qué es eso? Soltar las cargas que nos oprimen, situaciones que me roban la paz, que me roban el gozo al que el Señor me llamó. Sí, es difícil. Lo vivo también. Tratamos de entregarle esa carga al Señor, pero volvemos y la agarramos y nos la echamos sobre nuestros hombros. Eso es soltar las cargas de opresión, porque el Señor dijo, vengan a mí los trabajados y cargados. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que soltar las cargas de opresión. La otra cosa es dejar ir libres a los quebrantados. Oiga, dejemos libres a los demás. Arreglemos los problemas con el prójimo. Dejar ir libres a los quebrantados. Arreglemos ese problema con mi prójimo. Esto es más importante que vestir ropas largas, hacer oraciones extensas, largos ayunos, ofrendas constantes, asistencia fielmente a la iglesia. Y todo esto es importante, pero este es el resultado de una vida práctica cristiana. Y Jesús, como ya les dije, reprendió muchas veces esta conducta de los fariseos en Mateo 23. Eso son las características de este segundo grupo, fariseos. Ahora miremos el tercer grupo, los herodianos, el otro bando. Como tercer punto, los herodianos. Un partido secular que apoyaba la dinastía de Herodes, por eso llaman herodianos. Favorecían, escuchen bien, la cultura griega con sus valores paganos. No estaban interesados para nada en guardar la ley. Su lema era, somos libres y nadie va a venir a decirnos lo que tengamos que hacer. No nos vamos a dejar oprimir ni gobernar por nadie, ajenos a la ley de Dios. Por eso eran enemigos de los fariseos y ahora mucho más de Jesús. ¿Quiénes representan este grupo? Digámosle en las palabras clásicas que lo decimos, pues los creyentes de medio pelo de nuestra época, a los que llamamos nosotros mismos los cristianos mundanos o los cristianos que siguen a Jesús pero no se quieren comprometer. No vemos aquí representado en estos herodianos al tipo de cristianos que quieren seguir a Jesús pero no permiten que gobierne sus vidas. Entonces estamos hablando del otro bando. Todo es permitido. Todo es aceptable. Todo es válido.
todo lo malo de la época, lo normalizamos y lo acomodamos. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia, a veces oro, escucho sermones, pero no hay un sometimiento a los preceptos de la palabra de Dios. No se quieren comprometer, quieren libertad, es decir, libertinaje. ¿No vemos una gran parte de la iglesia en esto? Aquí está la Biblia, pero yo soy libre. Entonces, si llegó la tendencia de que no se puede tener hijos, pues no vamos a tener hijos. Si llegó la tendencia de que vamos a tener todos los animales posibles, pues vamos a tener y vamos a honrar más nuestros animales. Si llegó la moda de que tenemos que aceptar ¿cómo se llama esto? Lo del género, pues la ideología de género, pues lo aceptamos porque es que esa es la tendencia. Entonces nos vamos a someter a todo lo que vaya viniendo, lejos de los principios de la Biblia. En Gálatas 5:13 dice, a libertad fuisteis llamados. Sí, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Son personas que no quieren que Jesús controle sus vidas. Yo me someto al cristianismo hasta donde yo quiera, pero de ahí ya no se meta más Jesús. Nos sometemos a cualquier tipo de corriente nueva que llegó, perdiendo poco a poco el temor a Dios. Y eso dice también Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no tenemos por qué seguir la corriente de este siglo. Entonces aquí muchos se preguntan, bueno, entonces está como grave la cosa, porque no quiero pertenecer al grupo de los fariseos religiosos sometidos a pero tampoco quiero esa vida de libertinaje y que manejo mi vida como yo quiera. ¿Qué hago para mantener un equilibrio? Hermanos, existe la solución que se llama Espíritu Santo. Si tú dices tener al Espíritu Santo, si yo digo tener al Espíritu Santo, Él es el quien guía a toda verdad. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Cualquier decisión, cualquier cosa que va a hacer, pregúntale al Señor y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Dejemos que Él haga su tarea. En Miqueas 6:8 dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, una vida correcta. Amar misericordia, relación con los demás. Misericordia con otros y humillarte ante tu Dios en temor. Así que estas eran las características de estos líderes que querían crucificar a Jesús. Escuchen bien, estos dos tipos de grupos, los fariseos y los herodianos, se odiaban, no se podían ver. Los unos eran los religiosos y aparentaban ser muy buenos, y los otros eran los que estaban ahí detrás de Jesús, pero defendían su libertinaje y no se sometían a la ley de Dios. Pero aquí se aliaron, se unieron. Si miramos en el versículo 6 de nuestro pasaje, tomaron complot para asesinar a Jesús. Y muchas veces los que nos quieren hundir y dañar se unen para hacernos daño. Lo más fácil era, acabemos con este maestro. Crucifiquémoslo, pongámoslo allá quieto, clavémoslo en una pared, en una cruz, para que no se meta más con nosotros. Porque no queremos someternos a su enseñanza. Igual pasa con nosotros. Como me queda tan difícil y yo ni quiero, ni puedo someterme a Jesús, ay, dejémoslo allá clavado en esa cruz. Con eso no se puede mover. Allá clavado, con unos clavos que no se pueda mover. Y la pregunta hoy, para finalizar, es: ¿a cuál de estos grupos yo pertenezco? ¿Con cuál me identifico? ¿O soy un poco de los tres? A todos. Y el cuarto punto, viene el más hermoso e importante personaje de nuestra historia, Jesús. Concluimos este mensaje con él. El personaje de nuestra historia, como cantábamos ahora. Hemos visto y podemos ver toda una trayectoria, cómo el Señor ha estado con nosotros. Y una de sus más grandes enseñanzas al comienzo de su ministerio, donde dejó claro cuál era su propósito, fue en Nazaret. Él estaba en Galilea, entre Galilea y Capernaum, pero viajó hasta Nazaret para dar su disertación, su mensaje, su enseñanza clave.
única, importante, trascendental, donde resumía la razón por la cual había venido. Y la vamos a leer para terminar este mensaje en esta mañana. Pero Jesús caminó 30 kilómetros desde Galilea hasta Nazaret, pues porque Nazaret quedaba en la región de Galilea. 30 kilómetros, ¿son más o menos cuántas horas? Dicen los comentaristas que como entre 5 y 6 horas caminó para dar este sermón y lo vamos a leer para finalizar. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Estaba comenzando su ministerio y tenía que dar este mensaje de a qué había venido a la tierra. 4, 16 al 19. Era el resumen donde hablaba de la razón por la cual había venido, dar libertad a los cautivos. Y allí, cuando dio este mensaje, lo trataron de matar. Lo iban a lanzar por un despeñadero, porque ya no aguantaron. Dar buenas nuevas a los pobres, a dar esperanza con el evangelio que salva a todo el pueblo. Sanar a los quebrantados, como este hombre de la mano seca con su carga, con su dolor, con su problema. Dar libertad a los cautivos, como estos fariseos cautivos de una religión. Dar vista a los ciegos, como estos herodianos ciegos, siguiendo la corriente o doctrina de un partido político, de un hombre como Herodes. Y dar libertad a los oprimidos, como el pueblo en general que estaba bajo el dominio y la opresión de Roma. A eso vino él, a libertarnos.